El gobierno federal no está metido en el proceso electoral. No tenemos las manos metidas en el proceso electoral, sí tenemos obligaciones constitucionales en el proceso electoral de protección, de ayuda y de colaboración. La PGR dice que las investigaciones de lavado de dinero son apegadas a la ley. Quinta jornada de la séptima ronda de renegociaciones del Telecán. Ya fue cerrado el capítulo sobre prácticas regulatorias. Sí les puedo decir es que el reporte es que entre esos 6 y 10 capítulos iban muy avanzados y con un empujoncito, digamos, de decisiones de los ministros y la parte política de los ministros podríamos cerrarlo. México espera no ser incluido en la decisión de Donald Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio. Creemos en México que deberíamos de estar excluidos dada la situación del NAFTA, pero ya veremos ahora que lo saquen. Las remesas vuelven a romper récord. Roberta Jacobson dejará en mayo la embajada de Estados Unidos. Dictan sentencia de 10 años al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. La UNAM, la mejor universidad de América Latina según el ranking. El Sismológico Nacional instalará 52 nuevas estaciones de monitoreo en diferentes regiones del país. Aplazan hasta mayo las elecciones presidenciales en Venezuela. Con la actuación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata se puso en marcha el Festival del Centro Histórico 2018. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 12 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Pati, muy buenos días, es un placer saludarte esta mañana ya de viernes, cerramos una semana e iniciamos prácticamente un nuevo mes, ya que es viernes 2 de marzo del 2018, son las 6:32, es un placer estar con todos ustedes esta mañana a lo largo y ancho de nuestro país. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ofrecieron un mensaje conjunto. Hablaron sobre los logros en materia de seguridad del gobierno federal, pero también sobre el proceso electoral. El gobierno federal no tiene metidas las manos en el proceso electoral, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y desmintió que la dependencia a su cargo haya organizado mesas partidistas para abordar el tema de las elecciones. No tenemos las manos metidas en el proceso electoral, sí tenemos obligaciones constitucionales en el proceso electoral de protección, de ayuda y de colaboración para que éste se desarrolle por los actores políticos de la mejor manera. En conferencia de prensa, el titular de la CEGOP aclaró que se han sostenido encuentros con gobernadores de distintas filiaciones partidistas para tratar el tema de seguridad, con mandatarios del PRI, del PAN y en breve lo hará con el PRD. Sobre el caso del presunto lavado de dinero, donde se señala al empresario Manuel Barreiro y sus posibles vínculos con el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, afirmó que se continúa armando la carpeta de investigación. Nosotros no nos vamos a dejar presionar para citar a una u otra persona. ¿Sí? Vamos a hacerlo conforme a la ley, conforme a la Constitución, y en el momento que se tengan los elementos suficientes para citar a una persona, serán citadas. Por otra parte, aclaró que el video que difundió la PGR este miércoles fue para aclararle a la sociedad un caso emblemático donde la conducta de la PGR fue de manera legal. Esta publicación o darles a conocer el video de las instalaciones íntegro, con toda la transparencia, insisto, con el video y el audio original, no violenta de ninguna forma ninguna parte de la privacidad de las personas que forman parte o que están en el video, y se respetaran también los derechos humanos. En la conferencia de prensa, el titular de la CEGOP dio a conocer resultados del operativo Escudo Titán a un mes de su implementación. Son 330 ya personas detenidas, 192 órdenes de aprehensión y reaprehensión cumplidas, que eso lo ha realizado mandatos que
que ha dado la autoridad a la Procuraduría General de la República, mandatos judiciales. Se han liberado a 18 víctimas de trata de personas, 219 migrantes rescatados, 9 toneladas y 39,000 litros de precursores químicos, 614 kilogramos de metanfetaminas. Navarrete Prida detalló que este operativo es de carácter civil y que en un mes de su implementación no se ha requerido del apoyo de las fuerzas de seguridad militar. Para México al Día, Gustavo Castillo. La PGR reiteró que las indagatorias que realiza por lavado de dinero son apegadas a la ley y ajenas al proceso electoral. Informó que en este caso investigan los hechos y no a las personas. Agregó que una vez concluida la investigación se determinará a los probables imputados, quienes serán presentados ante la autoridad correspondiente. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió en privado con empresarios mexicanos. Al término del encuentro en el Club Industriales de aquí de la Ciudad de México, informó que fue cuestionado por los empresarios sobre el Telecán y la ruta a seguir para mejorar la expectativa de México hacia el exterior. La respuesta que yo ofrecí, que hoy comparto, es dos cosas: hacer su tarea y convertir sus pertenencias en oportunidades. Y así, haciéndonos cargo de nuestro propio destino, no dependeremos de lo que pase fuera. Meade aprovechó para exigir a sus contendientes que se sometan al escrutinio. Dijo que Ricardo Anaya debe explicar el escándalo de compra de inmuebles, mientras que a Andrés Manuel López Obrador la forma en que ha vivido 15 años sin trabajar. Vuelvo a insistir, estamos aspirando a contender para ser presidentes. Debiéramos de estar no solamente dispuestos, sino a invitar ese escrutinio y a explicar todos y cada uno de nuestros actos. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, asistió al 6º informe del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, en la ciudad de León. Al término, criticó a la PGR por dar a conocer un video en el que insulta al jefe de la unidad antilavado, Mauro Rodríguez. También adelantó que este fin de semana se reunirá en Estados Unidos con Janet Napolitano, presidenta de la Red de Universidades de California, para tratar el tema de los Dreamers amenazados con deportarlos. Y en Los Ángeles se reunirá con migrantes mexicanos. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los ciudadanos a defender el voto. Vía Twitter invitó a quienes pueden ser seleccionados como funcionarios de casilla a participar en las elecciones, ya que dijo, la democracia es un asunto de todos. Es trascendente el que entre todos cuidemos los votos, se haga valer el sufragio efectivo. Y por eso es importante que todos participemos. Ahora hay un proceso de selección de quienes van a cuidar las casillas. Yo les pido que participen, que no digan no tengo tiempo, no puedo, no me importa, no me interesa. A todos nos debe de interesar. Y a través de su cuenta de Twitter, los aspirantes independientes a la presidencia hablaron sobre el Día de la Cero Discriminación. Margarita Zavala aseguró que de ganar las elecciones trabajará por la igualdad y la inclusión, dos factores clave en el desarrollo de una sociedad. Jaime Rodríguez Calderón el Bronco escribió: seamos un país incluyente que respete a sus ciudadanos por iguales, eliminemos los estereotipos y actividades y actitudes negativas para poder crecer en nuestra diversidad. Armando Ríos Peter pidió hacer conciencia y actuar para erradicar las grandes desigualdades en el país. Tenemos en nuestro país tres grandes barreras que no permiten que México crezca, que su gente sea feliz. Y son la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, la terrible desigualdad de oportunidades. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información.
Las remesas que enviaron nuestros connacionales durante enero registraron un incremento de 7.47% en comparación con el primer mes del 2017. El Banco de México informó que el monto total de remesas superó los 2.000 millones de dólares. Y la percepción de confianza de empresarios del sector de construcción y manufacturero aumentó durante febrero. El INEGI informó que el indicador en el sector manufacturero estableció un crecimiento de 0.3% respecto a febrero de 2017. En lo que respecta al sector de construcción se registró un incremento de 0.9%. En esta recta final, el gobierno federal busca intensificar sus trabajos y concretar todos los proyectos comprometidos con los mexicanos, dijo el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Estamos en la recta final del gobierno, en donde se requiere precisamente de consolidar todos los proyectos que se iniciaron y finalizar varias de las acciones de la política pública, de la obra que se tiene en curso y que necesariamente se tendrá que culminar a más tardar el 30 de noviembre de este año. De manera tal que el presidente ha incrementado efectivamente sus actividades privadas, sus reuniones de trabajo con su equipo de colaboradores. Dijo que con la contienda electoral van a continuar las reuniones con distintos actores políticos de diversas ideologías. Lo seguiremos teniendo durante el proceso electoral y desde luego hasta el final del mandato, de manera de que este tipo de posicionamientos y declaraciones pues se inscriben en este contexto, y lo cierto es que la acción de gobiernos de todos los partidos políticos seguimos trabajando de la mano para lograr nuestros intereses comunes, que es México. En otros asuntos, continúan en la Ciudad de México los trabajos de la séptima ronda para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La séptima ronda de renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúa y hay buenas noticias. El jefe negociador adjunto de la delegación mexicana, Moisés Kalach, informó que ya se cerró el capítulo de mejora regulatoria y se sigue avanzando. Se espera que en los 9 días de negociación se logre la meta de cerrar entre 6 y 10 capítulos. Lo que sí les puedo decir es que el reporte es que entre esos 6 y 10 capítulos iban muy avanzados y con un empujoncito, digamos, de decisiones de los ministros y la parte política de los ministros podríamos cerrarlos. Eso quiere decir que el trabajo técnico sigue avanzando muy bien, que eso es algo importante, ¿no? Kalach afirmó que el tema de reglas de origen, capítulo automotriz, también avanza pese a la ausencia del jefe negociador estadounidense. Dijo que las industrias de los 3 países trabajan en generar propuestas, aunque aún no hay una concreta. Yo diría que el tema es tan complejo y técnicamente tan sofisticado que se está discutiendo en las rondas y fuera de las rondas. El tema automotriz está llevando la conversación todo el tiempo. La industria en México se está juntando con la Secretaría de Economía, en Washington se están juntando con las industrias americanas y en Canadá hacen lo mismo. Le seguimos dando el espacio a nuestra industria para que sigan estudiando las diferentes opciones. Hasta ahora seguimos donde estábamos, con mucho trabajo pero sin propuestas. Sobre la imposición de Donald Trump de poner aranceles al acero y al aluminio, dijo desconocer si México será o no incluido. Por ello, habrá que esperar a la publicación de esta nueva regla. Creemos en México que deberíamos de estar excluidos dada la situación del NAFTA, pero ya veremos ahora que lo saquen. Este jueves se discutieron los temas de comercio transfronterizo, obstáculos técnicos al comercio, medio ambiente y servicios financieros, entre otros. Para México al Día, Antonio López. Y después del anuncio del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, las bolsas del mundo reaccionaron así. Por ejemplo, en España se ve con una caída de 0.7%, la de Frankfurt de Alemania cayó 1.7%, la de París pues también de 1.3%. El Nikkei cerró con un descenso en el comportamiento. En Estados Unidos, la Asociación Global de Fabricantes Automotrices extendió su preocupación por la propuesta de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio importado. Todavía no sabe exactamente sobre qué países iría esta restricción, pero pues hay mucho nerviosismo en algunos. Vámonos a otros temas. Durante esta semana se ha abierto un debate muy importante en la sociedad, pero principalmente en la comunidad universitaria de la UNAM, por los casos que se han registrado sobre la venta de drogas dentro y fuera del campus y que por supuesto ha generado
pues algunos actos de violencia, algunos muertos, sobre todo el fin de semana pasado. Vamos a hablar, a quien le agradezco mucho, con Javier Oliva Posada. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además también es un experto en temas de seguridad. Javier, es un placer saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Omar, ¿qué tal, Pati? Buenos días, saludos al auditorio y al equipo en el estudio. Gracias, es un placer también para nosotros. Precisamente se ha hablado sobre si las labores de inteligencia deben de entrar a Ciudad Universitaria para precisamente tratar de frenar este tipo de situaciones que duelen mucho a la comunidad internacional, pero también a México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deben o no entrar pues los grupos de inteligencia o los cuerpos policiales a Ciudad Universitaria? No, desde luego que no. Omar, es muy importante que nuestro auditorio sepa que la universidad como infraestructura es una institución pues muy vulnerable. Cualquiera puede pasar en su carro y bajar y caminar a cualquier hora del día, en cualquier día del año, ¿no? Entonces, claro, esto provoca también que de alguna manera la universidad pueda ser, puedan ingresar sin ninguna restricción cualquier persona del país o los visitantes extranjeros que con frecuencia visitan el patrimonio cultural de la universidad. Aquí lo importante es que las autoridades perimetrales, es decir, las autoridades delegacionales, Tlalpan, Coyoacán y por supuesto del gobierno de la Ciudad de México, deben de realizar labores de inteligencia y de supervisión policíaca en el entorno de Ciudad Universitaria, pues para evitar que existan este tipo de situaciones. Y por la otra, también a nosotros como la comunidad universitaria, pues también nos corresponde asumir un papel más responsable en la seguridad, no solo de las instalaciones, sino principalmente de quienes día a día acudimos a la UNAM a nuestras labores de docencia, investigación o a tomar clases, de tal forma, Pati, que esto es una muy importante llamada de atención en donde pues la responsabilidad desde luego que es compartida entre la comunidad y las autoridades. Claro, Javier Oliva, vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites esperar unos segundos en la línea telefónica porque creo que vale la pena seguir abordando este tema. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos. Y retomamos la comunicación con Javier Oliva. Javier, nos explicabas el por qué no pueden por ejemplo, elementos de la Policía Federal incursionar en el campus universitario, respetando la autonomía de la UNAM. La pregunta que todos nos hacemos, Javier, ¿y cómo controlar, cómo aplacar el problema del narcomenudeo que está afectando a la Universidad Nacional? Bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es una campaña muy importante de prevención al consumo de las drogas. Ahora, hay muchos consumidores, Pati, que no son tampoco de la comunidad universitaria y que llegan a abastecerse de drogas, dosis al menudeo a la propia universidad. Aquí lo importante es, evidentemente, se sabe quiénes son, por dónde entran, etcétera. Entonces, a mí me parece que justamente la inteligencia lo que sirve es para prevenir este tipo de situaciones graves que hemos vivido, y ya cuando se aplican otro tipo de medidas, pues ya son correctivas. Entonces aquí lo importante es que nosotros como comunidad universitaria pues estar pendiente de nuestras instalaciones y de señalar o denunciar a personas ajenas a nuestra comunidad y sobre todo con actividades tan perniciosas como es la venta de droga, ¿no? Entonces sí me parece que ha faltado por parte de la autoridad universitaria una intensa campaña, claro, que no sea reactiva como está ubicada en este momento, aunque se entiende desde luego, pero es una campaña que debe mantenerse de manera permanente. E insisto, las autoridades de la Ciudad de México, en sus labores de prevención en el entorno de la ciudad universitaria, pues evidentemente están faltando, digamos, a su responsabilidad en términos generales, pues para abatir este grave problema que
desafortunadamente es una de las principales características que hoy señalan a nuestro país en su ambiente de violencia que se vive en varias partes. Sí, desafortunadamente, y la universidad pues no se ha visto exenta de esta problemática de las drogas y la violencia, pero insistiendo en esta pregunta, es decir, sí, por supuesto, habría que hacer una campaña de prevención para el consumo de drogas, pero con el momento justo que está viviendo la UNAM, ¿qué se puede hacer? Es la gran incógnita o la gran inquietud que tiene la gente. Pues paradójicamente estos acontecimientos, Pati, sirven para tomar conciencia de la gravedad del problema. Entonces, digamos que tomemos la lección aprendida de aquí sería qué hemos hecho mal para corregirlo. Y en ese sentido, sí, la comunidad, insisto, tenemos mucho que ver y también las autoridades. No podemos estar, lo que está ocurriendo en la UNAM podría ser un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Es decir, la sociedad no puede estar indolente ante el problema de las drogas, y por el otro lado, las autoridades, de cualquier dimensión y nivel que sean, no pueden estar desconectadas de las expectativas sociales. Entonces, esto puede ser un punto de partida, si me permiten ser un tanto optimista, para que las cosas se vayan rectificando, al menos en el ambiente universitario, respecto a este problema del consumo de drogas al menudeo. Claro, además creo que la UNAM ha hecho una interesante e inteligente campaña de concientización, que creo que es lo que le corresponde, mientras que, como lo asumías, lo decías, las autoridades, en este caso al menos de la Ciudad de México, deben de tomar su parte en prevenir desde fuera de Ciudad Universitaria el control y el combate ante al menos el narcomenudeo. Así tiene que ser, Omar, y que los jóvenes sepan que el consumo de las drogas, incluyendo por supuesto el alcohol, aunque es una droga legalizada, al igual que el tabaco, pues no produce ni genera ningún buen resultado sobre la personalidad y por supuesto tampoco sobre el organismo. Javier Oliva, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en México al Día. Un abrazo, muy buenos días. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Roberta Jacobson anunció que en mayo va a dejar su cargo como embajadora de los Estados Unidos en México. En Twitter, Jacobson publicó que fue un honor servir a Estados Unidos durante 31 años. Ella es diplomática de carrera, como decimos aquí en México. Detalló que sabiendo que la relación entre México y Estados Unidos es fuerte y que el increíble equipo seguirá cerciorándose de que esa misión continúe. El secretario de Relaciones Exteriores también vía Twitter, Luis Videgaray, reconoció el trabajo de la embajadora Jacobson y aseguró que el gobierno mexicano dará el beneplácito al nuevo embajador de Estados Unidos. El canciller le deseó éxito en sus próximos proyectos. En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entró al debate sobre el control de armas. Durante una reunión con congresistas aseguró que el tema se discutirá en la Casa Blanca. Puso sobre la mesa su propuesta de aumentar la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos de 18 a 21 años. Además, se deslindó de la Asociación Nacional del Rifle, que dio $30 millones a su campaña, e insinuó que los legisladores le tienen miedo al tratar el control de armas. Entonces te diré una cosa, voy a darle mucha consideración, y yo soy el que lo menciona. Muchas personas ni siquiera quieren mencionarlo, porque tienen miedo de mencionarlo. El gobierno de Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos utilizar todas las embarcaciones turísticas en Quintana Roo. Lo anterior, luego de que fueron halladas 2 bombas sin detonar en una embarcación que se ubicaba a 500 metros de la costa de Cozumel, una semana después de que había ocurrido una explosión en otra nave. En específico, la Embajada de Estados Unidos pidió que no utilicen estas embarcaciones en la ruta de Cozumel a Playa del Carmen hasta nuevo aviso. Vamos a nuestro primer resumen. Reitera la Secretaría de Gobernación que el gobierno federal no está involucrado en el proceso electoral. Estados Unidos anuncia el aumento en aranceles en el acero y el aluminio. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, presentó su estrategia a seguir para mejorar la expectativa de México hacia el exterior.
Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, asistió al 6º informe del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los ciudadanos a defender el voto y ser partícipes del proceso electoral. La 5ª jornada del trabajo del Telecán concluye con avances en más de 5 capítulos. Aumentan las remesas 7.47% en enero de este año respecto a 2017. En noticias internacionales, Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos usar embarcaciones turísticas en Quintana Roo. Más adelante, el Museo Legislativo de San Lázaro, Sentimientos de la Nación, reabre sus puertas. Y en los deportes, fin de semana del Clásico Nacional, este sábado Chivas y América se enfrentan en la jornada 10 de la Liga MX. La ONU advirtió que 1000 personas podrían morir en las próximas horas en Siria si no se prolonga por más de 5 horas un corredor humanitario en la región de Guta Oriental. Hoy la prioridad debe ser detener el sufrimiento y la tragedia de los civiles en la Guta Oriental y en otros lugares. A pesar del cese al fuego, al menos 10 personas murieron en la última jornada de ataques entre rebeldes y el régimen de Bashar al-Assad. Rusia dijo que no se opone a que rebeldes islámicos abandonen Guta hacia otras zonas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rindió su discurso anual sobre el estado de la nación. Resaltó los avances militares de su país, sobre todo el desarrollo de un misil balístico intercontinental, capaz de alcanzar cualquier punto del planeta y de eludir los sistemas de defensa. Asimismo, advirtió que no le temblará la mano en contestar ataques en contra de Rusia o de sus aliados. Cualquier uso de armas nucleares contra Rusia o nuestros aliados, por poderosos que sean, lo trataremos como un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será inmediata con todo y sus consecuencias. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció que cambió la fecha de los comicios presidenciales, legislativos y municipales. Estaban previstos para el 22 de abril, ahora van a ser en la segunda quincena de mayo. Esta decisión fue tomada después de la firma de un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se escogen nuestros líderes y representantes con las más amplias y plenas garantías electorales y garantías democráticas. Nos comprometemos con cumplir y hacer cumplir las garantías contenidas en este acuerdo por estas organizaciones políticas y todas otras que pudieran firmar. Entre los acuerdos firmados se solicita a la ONU y a otras organizaciones internacionales que participen como observadoras de este proceso electoral. Se acordó permitir el libre acceso a los medios nacionales e internacionales, así como a redes sociales, en el desarrollo de las campañas. Vamos a ver qué es lo que está pasando en materia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estas duras, intensas, ambiguas negociaciones que, bueno, nosotros vemos por parte de los medios de comunicación más o menos lo que va sucediendo. Seguro tras bambalinas hay mucha información que se está generando y para ello tenemos a Jorge Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, especialista en esta materia, un negociador en ciernes que al rato va a estar renegociando pues, otra modernización, quizá en unos 15 años. Es un placer saludarte, Jorge, que estés con nosotros después de tanto tiempo. Nos habías abandonado. ¿Qué pasó? No, hombre, en lo absoluto. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, por supuesto. Gracias, gracias. Pues vamos a hacer primero un breve pues, análisis tuyo de cómo estás viendo esta séptima ronda de renegociación después de pues, un largo camino recorrido ya. Así es. Efectivamente llevamos 7 rondas de negociaciones. Hay que entender en un primer momento que un proceso de negociación no es simple, no es sencillo. Es un tema que involucra muchos intereses, sobre todo de los sectores productivos del país. De ahí lo difícil que es manejar temas tan sensibles
que bueno, de ahí que hay muy poca información que se maneja en el momento de la negociación, por lo cual pues hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Desde la parte de los equipos negociadores. Sin embargo, también hay que ser muy observadores y yo digo que hay que estar muy atentos en dos escenarios. En el primero es sobre qué está sucediendo en las mesas de negociación, donde están los equipos reunidos para tratar precisamente los temas más sensibles. Y en otro lado, estar muy atentos de lo que está sucediendo en el entorno, sobre todo a partir de lo que los actores políticos, en este caso los presidentes y los ministros, que están, las acciones que están tomando, los comentarios que están emitiendo, porque pues eso influye en el ambiente de la negociación, ¿no? Entonces, actualmente estamos en la 7ª ronda que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, una ronda que va a durar 9 días y que, bueno, se han logrado avances importantes en las rondas anteriores, pero todos estamos enterados de que pues, no han sido los avances que se han esperado. Hay temas todavía muy sensibles, contenciosos, que han hecho de esta negociación algo más complejo. Y déjame enumerarte algunos. Está el capítulo, está el tema de la solución de controversias, un tema que ha pues, dado mucho de qué hablar. Está obviamente el tema de reglas de origen. Yo creo que es el tema más conocido, sobre todo en el sector automotriz. Bien saben, no quisiera entrar tanto en materia de aspectos técnicos, pero pues Estados Unidos está pidiendo que se eleve el nivel de la regla de origen, lo que limitaría mucho la competitividad de la industria en México y por supuesto en Canadá y de la región en general, ¿no? Entonces tenemos otros temas como la cláusula de terminación, la famosa Sunset Clause, que bueno, pondría en un periodo complicado la evolución del propio Telecán, porque pues busca que cada 5 años se esté revisando, ¿no? Entonces eso tiene sus limitaciones. Jorge, ¿cómo tomar esto? Por un lado se hablan de estos avances y ayer el presidente Donald Trump dice, voy a imponer aranceles al aluminio y al acero. Es una clara muestra del proteccionismo que él está implementando en su país. Justamente esos son los aspectos de la otra parte que me refiero. El escenario es complejo con un actor como Donald Trump, que por un lado insiste en sus políticas proteccionistas, en su discurso que está muy limitado y está enfocado en seguir atacando de cierta medida a México y por otro lado a Canadá, y el aspecto de querer imponer aranceles al acero y al aluminio, pues obviamente habla de una política muy a la defensiva y ofensiva, por supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de un arancel del 25 y 10% respectivamente, lo que en un primer momento afectaría, por supuesto, la industria de México. Y eso obviamente impacta de manera negativa en el ambiente de negociación. Claro. Si me lo permites, Jorge, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Perfecto. Regresamos. Continuamos, mi querido Jorge. Levantamos la cortina. Con las pláticas en torno al Telecán y esta 7ª ronda de renegociaciones. ¿Cómo ven ustedes? ¿En qué tiempo podría tenerse un panorama un poco más claro sobre qué va a ocurrir con el Telecán? Esa es la gran pregunta. Bueno, en estricto sentido, estaríamos hablando de que queda una ronda más, que es la que viene, que se llevaría a cabo en Washington. Se espera que durante esta ronda que está llevando actualmente, la 7ª, se cierren, apenas se cerró el día de ayer, lo anunció el jefe negociador, Kenneth Smith, la conclusión del capítulo de buenas prácticas. Se espera que se puedan lograr avances o incluso cerrar otros capítulos, más o menos entre 5 y 6, destacando el de telecomunicaciones, del cual ya se había avanzado mucho. Sin embargo, como lo comentaba al inicio, los temas más contenciosos son los que están deteniendo la conversación, las negociaciones.
Se detuvieron sobre todo las negociaciones de la regla de origen porque Estados Unidos llamó a su jefe negociador en ese tema para hacer consultas con el sector privado, con Estados Unidos. Eso es una muy buena señal, eso quiere decir que están atendiendo el tema, están tratando de lograr avances. Sin embargo, sería hasta la próxima ronda que pudiéramos tener avances significativos, igual en el tema de alimentos agropecuarios, en el sector agropecuario. Yo creo que es muy difícil pensar que se van a lograr avances muy sustanciosos en esos temas en el corto plazo. De ahí que ya se habla incluso de dos posibles escenarios. Por un lado, terminar antes del mes de abril o aplazarlo para después de las elecciones aquí en México, continuar con la evolución de esas negociaciones. Pero los dos escenarios se antojan un tanto complejos, ¿no? Ahora, las percepciones, por lo que veo, han ido cambiando. El hecho de haber llegado a esta séptima ronda de renegociaciones, estamos ya en el mes de marzo, me acuerdo cuando en diciembre había mucho pesimismo, inicios de enero, de que Donald Trump en cualquier momento iba a salirse. Quienes han defendido el Tratado de Libre Comercio, creo que en este momento se sienten más tranquilos porque ven avances, ven este tipo de actividades, ven concreciones, aunque sin duda alguna aún faltan temas espinosos. Sí, yo creo que el que se hayan logrado estos nuevos acercamientos y avances dice mucho de la negociación. El viaje que hizo el secretario Guajardo a Washington hace unos días para reunirse con Wilbur Ross habla también del diálogo que está habiendo muy abierto, muy importante tener muy en cuenta estos temas. Lamentablemente México está un poco limitado en su contrapropuesta, sobre todo, insisto, en el sector de reglas de origen, en el sector automotriz, pero yo espero que en la próxima ronda, a partir de lo que se ha hablado entre los ministros, se logre un avance sustancial y se empiecen a concluir estos temas más complejos. Incluso se habla de la posibilidad de abrir un periodo adicional entre ronda y ronda para hablar específicamente sobre el tema de reglas de origen, que es el tema que ha sido el más complejo. Y bueno, no hay que dejar de lado también los otros aspectos que lamentablemente sí han estado influyendo, como es precisamente la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto a Estados Unidos, que muchos hablaban de que hubiera sido una buena oportunidad para tratar de empujar un poco más los temas. Y pero bueno, no hubo las condiciones, ¿no? Y el anuncio de la embajadora Roberta Jacobson que se retira, ¿no? Entonces habrá que ver qué viene y qué es lo que sigue, ¿no? Perfecto. Así es, y sobre todo que hay algunas notas periodísticas que dicen que pues ella está o ha estado en desacuerdo un poco con la política de su país, de Estados Unidos, ¿no? Y que por eso decide retirarse, es lo que dice concretamente el país. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Calviño, por estar con nosotros. Y bueno, la discriminación es un problema que afecta a todos. Según cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y SIDA, se estima que 210,000 personas viven con el virus en nuestro país. El estigma hacia esta enfermedad genera discriminación en torno a las personas que la padecen. Estar conmigo, relajarme. Ermita Jusco es un refugio para aquellos infectados por VIH, dirigido por René García, un médico que ha vivido 40 años portando el virus. Me infecté en el 78, antes de que el virus hubiera aparecido en el planeta. Como información, ¿no? Como noticia. Yo soy homosexual desde que me acuerdo, ¿no? Desde los 3 años. Y empecé yo a vivir el estigma mío, de mí mismo a mí mismo, por tener algo diferente a los demás. Y cuando me enfrento con el virus del SIDA, ya con prueba, ya empecé a vivir el estigma. Primero, como de niño, adolescente, como homosexual. Y luego viene el estigma de portador. El estigma está relacionado de alguna manera con culpabilizar a la persona por portar el virus, por ligarlo a un asunto de desviaciones o perversión, así como el miedo al contagio. Por relaciones sexuales, sin protección. Soy bi. Cuando me doy cuenta que ese
ese virus o ese problema mora en mí, pues me impacta y digo, se me viene el mundo encima. El estigma es lo que mata, es lo primero que mata. Sí, que mi familia sepa, que mi vecino sepa que yo vivo con VIH, pues me puede ser muy pesado a mí. El doctor René ha aprendido a abordar la enfermedad y la discriminación desde un punto de vista muy singular. Mensaje que transmite a todos los que se acercan a su casa. Hay que aceptar la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente aquí. Tenemos grupo de apoyo desde hace 25 años. A poco le voy dando menos importancia a lo que la gente piense de mí, ¿no? Aprender a vivir sin preocuparme lo que digan de mí, más bien ocupándome de lo que yo pienso de mí. Hago mis cosas normales, tengo los mismos deseos, las mismas ambiciones, entonces no me siento diferente, ¿no? Ya si las otras gentes me estigmatizan, pues es problema de la persona, no es mía. Aceptarse tal como es, nada más y nada menos. Yo creo que es lo básico de cualquier ser humano, ¿no? Con imágenes de Yujin Pasol, para México al Día, Omar Vera. El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue sentenciado a 10 años y 10 meses de prisión por el desvío de recursos públicos del sector salud. Hay que recordar que el exgobernador se encuentra preso desde junio de 2013. La PGR informó que ya presentó 8 peticiones de extradición contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Dijo que a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales se recibieron 11 acusaciones penales por parte de la Fiscalía de Chihuahua. El Servicio Sismológico Nacional instalará 52 nuevas estaciones de monitoreo en diferentes regiones del país. De acuerdo con el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado, se asignaron 106 millones de pesos para apoyar estas actividades. La UNAM se colocó como la mejor universidad de América Latina, esto de acuerdo con el ranking de las mejores universidades del mundo que publica pues este organismo. La UNAM encabeza la lista de las universidades en América Latina en 48 áreas de estudio. La PGR reiteró que las indagatorias que realiza por lavado de dinero son ajenas al proceso electoral. La PGR presentó 8 peticiones de extradición contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta mañana en el estudio, Jorge Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de Trump y cómo afecta al Telecán. El aspecto de querer imponer aranceles al acero y al aluminio, pues obviamente habla de una política muy a la defensiva, lo que en un primer momento afectaría, por supuesto, la industria de México. Y eso obviamente impacta de manera negativa en el ambiente de negociación. Y más adelante en los deportes, los 76ers derrotaron a los Cavaliers 108-97 en juego de la NBA. Del mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris.
Muy buenos días, Pati, Omar. El día de hoy nos vamos a ir al espacio. Pero primero, déjenme saludar con muchísimo gusto a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV, también a través de la señal del canal 22 y a través de las redes sociales, en Facebook Live, en la cuenta Noticias México al Día y por Periscope en la cuenta de Twitter @mexaldía. Y bueno, ayer platicábamos un poco de esta publicación en la revista Nature por parte de un grupo de astrónomos que parece detectaron una señal proveniente de la etapa del universo primigenio, de la etapa oscura, y que pues podría significar un gran descubrimiento de una relevancia bastante importante para la ciencia y sobre todo para la astronomía, para la forma en la que entendemos pues la evolución de nuestro universo cuando se formaron las primeras estrellas. Pero para entender la magnitud de este descubrimiento, qué implicaciones tendría de confirmarse, y también para hablar de un proyecto mexicano que está haciendo lo mismo, nos comunicamos vía Skype con el doctor Omar López. Él es investigador titular del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y también es el investigador principal del experimento SciHy. Y pues vamos a hablar con él de esta publicación que se hace ayer en Nature. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenos días, Ana Cristina. Es un placer estar contigo y con tu auditorio de nuevo. Pues primero que nada, explíquenos de qué se trata este descubrimiento, este posible descubrimiento, y qué implicaciones tiene para la ciencia y para la astronomía. Bueno, estamos otra vez lanzando las campanas al vuelo. Es un gran descubrimiento. Esto demuestra cuándo se forman las primeras estrellas. Todos sabemos que se tienen que formar en algún momento. Sin embargo, este experimento le acaba de poner fecha y dice que las primeras estrellas en el universo se formaron hace apenas 180 millones de años después de la gran explosión o el Big Bang. Pero además nos encontramos con la sorpresa que lo que se acaba de detectar no estaba predicho, y entonces también esto pone restricciones muy importantes al paradigma que conocemos como la materia oscura, ¿no? Que nosotros sabemos que nos formamos de pepitas, ¿no? Y en algún momento tiene que pasar algo. Entonces, para explicar este resultado, sí que se puede comprobar. Hay que decir que está interaccionando la materia oscura con la materia normal, y esto no lo habíamos visto antes, no se había visto jamás. Entonces, esto mata a los pájaros de un solo golpe. Es un gran experimento. Nosotros hemos estado siguiendo los pasos de este grupo que se llama ECHEN, que empezó en MIT y ahora ha continuado como principal en la Universidad de Arizona. Entonces, nos queda una gran sorpresa, ¿no?, de que el resultado que necesita una Doctor, bueno, platíquenos un poco ahora del experimento SciHy que se desarrolla aquí en México, en la isla de Guadalupe, y cómo nos podría ayudar a los mexicanos a contribuir en descubrimientos como este tan importantes. Bueno, ya había dado el paso, nos fuimos a la isla precisamente para alejar, porque la señal que estamos buscando, cuando lo tenemos cerca... Doctor, una disculpa, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación. Le propongo que retomemos esta llamada el próximo lunes, si es que no logramos arreglar la comunicación. Yo mientras les voy explicando un poco más de este experimento mexicano. Es la sonda cosmológica SciHy que se desarrolla actualmente en la isla de Guadalupe, pero el lunes platicaremos de todos los detalles de este experimento con el doctor Omar López. Esta es la información hoy. Regresamos con ustedes, Pati, Omar. Nos dejaste con las ganas, pero el lunes pues recuperaremos esta comunicación. Eduardo Marín, a nada de que sea esta esperadísima entrega de los Oscar. ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Vas a hablar, por supuesto, de la más nominada, La forma del agua, de Guillermo del Toro. ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Qué opinión tienes al respecto? Gracias, Omar. Muy buenos días, Pati. Pues sí, efectivamente, este domingo se realizará la entrega del Oscar, la número 90 de la historia, del premio más importante de la industria del cine. Bueno, y antes que pasar a nuestros pronósticos, sí vale la pena comentar que la importancia de este premio es que es un
premio que se entrega por una votación democrática de los casi 7,000 miembros de la Academia de Hollywood, que es la propia gente que trabaja en la industria, directores, actores, guionistas, productores, fotógrafos, etcétera. Y precisamente su valor radica en que es un reconocimiento de la gente que hace el cine a sus propios colegas. Por supuesto, no está exento de graves errores históricos, como todo tipo de premiaciones, pero es un premio que no se entrega por imposición ni premia la mediocridad. No es un premio de la crítica elitista, no es un premio de popularidad, es un premio que hace la gente del cine a sus propios colegas. Y bueno, efectivamente, como comentabas, Omar, La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro es la película con más nominaciones, que tiene 13. Sin embargo, creo que solo se quedará con 3 estatuillas. ¿Con 3? Una de ellas es, ya denlo por hecho, la del mexicano Guillermo del Toro, creo que ganará como mejor director. Un hecho insólito, extraordinario, es que será la 4ª ocasión en los últimos 5 años en que el Oscar de mejor dirección sea para un mexicano, ya que González Iñárritu lo ganó 2 veces, Alfonso Cuarón, y ahora del Toro, la 4ª vez en los últimos 5 años que este premio lo gana un mexicano. Pero también será la 4ª ocasión, creo yo, en los últimos 5 años que se divida el premio de dirección y el de película. El Oscar a mejor película está entre La forma del agua y 3 anuncios por un crimen, pero yo a estas alturas, a 2 días de la ceremonia, creo que ganará 3 anuncios por un crimen. Pues si me lo permites, Eduardo Marín, nos podemos enlazar el próximo lunes, hacer también una conversación, pues para analizar ahora sí a los triunfadores, si se lo merecieron o no. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, y lo que también denlo por hecho es que los mejores actores serán Gary Oldman por su papel de Churchill en Las horas más oscuras, y Francis McDormand por su papel en 3 anuncios por un crimen. Pues ahí las apuestas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Nos hablamos el lunes. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, gracias, buenos días. Vamos a una pausa, regresamos. La obra La intervención de Verónica, escrita y dirigida por Martín Zapata, se presenta en el Teatro El Galeón. Una maestra recién llegada a un orfanato sospecha que algo extraño sucede con 4 adolescentes de la institución. Una noche, para descubrir el secreto, la profesora decide ganarse la confianza del grupo mediante un juego infantil. Y la maestra detecta este submundo, este mundo subterráneo que está ocurriendo entre ellas y lo va sacando, ¿no? De una manera muy hábil, ¿no? Con preguntas a través de un juego infantil. Hay una historia de amor duro, de amor fuerte, de amor descarnado, ¿no? Hay una historia de traición. La obra, escrita por el dramaturgo mexicano Martín Zapata, plantea una historia de amor oscuro entre 4 huérfanas y un hombre mayor. En un universo cerrado como este orfanato, pueden ocurrir historias terribles y extrañas. Tiene pues también muchas cosas que podrán estar de acuerdo, que podrán empatizar el público, quien lo vea. Otras cosas con las que no. Obviamente hay un pasado que me lleva a mí a hacer o no hacer cosas aquí en el orfanatorio. Es muy rico presentar un personaje que tenga esa ambivalencia entre la inocencia que se puede ver en la amistad de 4 niñas, adolescentes, y también los alcances de su mente para hacer cosas que ya verán. Ante dilemas como la justicia por propia mano y temas como el amor, la traición y el acoso, la puesta en escena ofrece un desenlace que promete dividir a la audiencia. Creo que la obra propone algo como una pregunta final de qué hacemos con esto que está pasando, ¿no? ¿Estará bien hacer lo que se hace aquí, en esta obra, o no? Creo que todo eso está en la obra,
tema acoso, tema que siempre va a ser una pregunta, ¿qué diablos es el amor? Si es una historia de amor. El amor siempre es raro. El amor no salva. El amor es una idea social también, que ayude a que no nos matemos los unos a los otros. La intervención de Verónica se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque hasta el 25 de marzo. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y luego de una renovación total, el Museo Legislativo de San Lázaro, Sentimientos de la Nación, reabrió sus puertas al público con nuevos contenidos y herramientas tecnológicas. Resultaba indispensable renovar completamente este espacio a partir de un diseño conceptual que actualizara al museo de acuerdo con el espíritu de la nueva dinámica social y de su cercanía con el proceso legislativo. La Secretaría de Cultura reconoce la voluntad y el compromiso de la Cámara de Diputados por darle sede a la historia, al arte y a la cultura en este museo que hoy abre nuevamente sus puertas al público. Llegó el viernes de las confesiones de Javier Aranda. Mi querido Javier, gracias. Unas confesiones, pero literarias, Bueno, y las que quieras, está bien. ¿Qué hay que leer o qué estás leyendo? Bueno, fíjate, en estos días de muros, de intolerancias, de no a las migraciones, hay que recordar que las migraciones siempre enriquecen, digamos, la masa social a donde llegan. Traen nuevos ingredientes en su comida, traen nuevas costumbres, que a veces vemos con horror, pero que se van integrando poco a poco y nos damos cuenta que no era para tanto nuestro miedo o que teníamos muchos prejuicios al respecto. Yo creo que un buen termómetro para medir la tontería de la intolerancia, de la xenofobia, es acercarte a la gente que se dedica más a cuestiones artísticas y culturales, porque ahí se ve muy claramente cuáles son los aportes de los recién llegados, los que vienen de otro lugar, a nuestra cultura. En este caso hay muchos ejemplos, hay guatemaltecos muy notables, Tito Monterroso, Cardosa y Aragón. Hay también pues el caso de los españoles, de todos los refugiados, pues gracias a ellos tenemos instituciones que nos han ayudado mucho educativamente, y en el caso de los artistas, pues tenemos a personajes como Leonora Carrington, que trajo no solamente una propuesta estética, sino una forma de ver y de afrontar la vida. Ella también salió huyendo de la guerra, ella conoció la guerra en carne propia, estuvo en lugares psiquiátricos, la trataron muy mal, le fue muy mal, y ella renunció también a todo, pues ahora sí que por uno de los amores de su vida, que fue Max Ernst. Claro. Se dedicaron a vivir la vida como ellos querían, en medio de la guerra huyeron. Surrealista, ¿no? Sí, llegaron a España, conoció Leonora después a Renato Leduc, se casó con él, se fueron a Estados Unidos, vía Nueva York, y de ahí decidieron bajarse a México. Ella pudo haberse quedado en Nueva York, y habría sido, digamos, otra la lectura y otro el reconocimiento de esta gran pintora en esa ciudad donde las artes plásticas tienen una importancia fundamental. Pero ella decidió quedarse en México. Me da mucho gusto que después de algunos años, yo creo que de 15 años para acá, se esté reconociendo el trabajo de Leonora. Yo creo que es una gran propuesta estética la que tiene, y me da gusto que, por ejemplo, en San Luis Potosí se esté creando, ya se creó, se va a inaugurar próximamente el Museo Leonora Carrington, donde van a exhibir seguramente las esculturas o algunas de ellas, 60, algunas otras obras, y van a hacer un puente, digamos, con ese lugar enigmático que es Xilitla, que hizo su amigo Edward James, que también forma parte, digamos, de cómo se ha enriquecido culturalmente el país a partir de estas personas que viajaron y que trajeron sus propuestas estéticas y que seguramente servirán mucho para generar recursos a estados como San Luis Potosí. Sí. Va a haber eso, y el Museo de Arte Moderno también va a publicar, va a hacer una exhibición, va a montar una muestra con, yo creo que más de 200 piezas de todo tipo, escenografías, óleos, algunos murales. Hay un mural espléndido que se llama El Mundo Mágico de los Mayas, que muchas personas no conocen. Está en antropología, porque está, digamos, en el Museo de Antropología, no es por otra cosa. Es muy bueno, pero va a estar
en este conjunto que se exhiba. Yo les quería proponer que leyeran La Casa del Miedo, Memorias de Abajo, de Leonora Carrington, porque nos adentra, digamos, a ese mundo que ella fue construyendo, no solamente a través de imágenes poderosas, de imágenes que se han quedado impregnadas en el imaginario de los jóvenes, sino también a partir de su propuesta literaria. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permites, y regresamos para arrebatar con mi querida Leonora. Claro que sí. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Entonces, Leonora Carrington, decíamos, una mujer atípica dentro de la historia del siglo XX por su personalidad. Creo que valdría la pena, incluso si alguien quiere saber más al respecto, leer Leonora de Elena Poniatowska, que es muy buen retrato porque Leonora fue, digamos, la hija de un aristócrata, de un industrial que tenía muchísimo dinero. Era rico entre los ricos y aristócrata de verdad, no nuevo rico. Sí, claro. Y ella renunció a todo eso, y quien escribe la biografía de Leonora Carrington es Poniatowska, que tiene un perfil muy parecido. Digamos que conocía las nice manners, conocía las buenas costumbres de la alta sociedad europea, entonces hace un muy buen retrato de Leonora. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y recomendarnos, por supuesto, este libro, La Casa del Miedo, Memorias de Abajo. Muy bien, gracias. Yo lo busqué en Kindle. Gracias. Vamos al resumen. La quinta jornada de trabajo del Telecán concluye con avances en más de 5 capítulos. La Universidad Nacional Autónoma de México se colocó como la mejor universidad de Latinoamérica. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump anunció la decisión de imponer aranceles para importaciones de acero y aluminio. En entrevista con el doctor Omar López, investigador titular del INAOE e investigador principal del experimento SCI-HI, nos habló de la posible detección de la formación de las primeras galaxias del universo. Las primeras estrellas en el universo se formaron hace apenas 180 millones de años después de la gran explosión o el Big Bang. Y en los deportes, este sábado Chivas y América disputarán una edición más del Clásico Nacional. Muchísimas gracias, es un placer haber estado con ustedes esta semana. Nos vemos el próximo lunes con más información. Así es. Mientras tanto, pues sí, disfruta usted del fin de semana. Este es un esfuerzo de televisión educativa. Gracias a Miguel González y a ti, Javier, por estar con nosotros. Te vas bajo la voz de Tintan. Sí. Hasta luego.